Diputado Luciano Bugallo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo va Bien, esto? bien. Bien, dígame, ¿cuál es la razón que permite que Sergio Massa, a poco de llegar del exterior, vaya a un acto y no esté haciendo cuarentena por las mismas horas en que la directora general de Migraciones manda a chequear y anuncia hasta posibles condenas de 2 a 6 años a quienes no hayan cumplido la cuarentena al retornar del exterior? Y yo creo que son parte de los privilegios de pertenecer al poder, ¿no? Privilegios que terminan haciendo excepciones entre el resto de los argentinos estamos encerrados y otros pueden participar en actos políticos, otros pueden viajar libremente. Privilegios como hemos visto hace poquito, como algunos condenados por la justicia que tendrían que tener prisión domiciliaria se escapan a restaurantes a comer asado. Digamos, son parte de los privilegios y lo que termina demostrando que existimos argentinos de segunda categoría, pero hay otros argentinos que son de primera categoría. Sí, bueno, es lamentable eso. Ahora, le quiero ir a un tema, porque sé que usted se ha preocupado de esta cuestión. Ahí, en la tarde-noche de ayer, me parece que fue, el colega Carlos Pagni dice que Sergio Massa pagó $230.000 para la reunión que mantuvo con Bill Clinton. Me parece que llegó la hora de preguntar de dónde salieron los $230.000, ¿no? Al margen de que es una plata, no creo yo que haya sido una erogación de la Cámara Baja. ¿Y dónde estaba ese dinero? ¿Cómo se cursó ese dinero y a quién se le pagó ese dinero, no? A ver, cuando uno termina utilizando, ¿viste? Esto lo hemos visto en otras oportunidades, no solamente en esta gestión, sino, digamos, en la primera etapa también del kirchnerismo, cuando ellos consideran, digamos, que el Estado termina siendo, digamos, hay una confusión entre lo que es Estado, gobierno, partido, y lo terminan manejando prácticamente como una empresa privada, digamos, donde hacen y deshacen, donde todo para los nuestros, nada para el resto, y eso termina demostrando, digamos, cómo digamos, eh, de qué manera hay una desproporción, no solo en el uso de los recursos, sino, a ver, también, incluso también evaluémoslo en un contexto donde tenemos necesidades infinitas, donde los recursos son escasos, donde el 50% de los argentinos están por debajo de la línea de pobreza, donde hay un 75% de chicos pobres en los conurbanos, digamos, de las principales ciudades de nuestro país, y ver cómo, vuelvo a decir, el privilegio de algunos, de alguna casta, digamos, de algunos ciudadanos de primera, terminan usando los recursos prácticamente como si fueran jeque árabes. Yo me acuerdo que como en menor escala también, digamos, la vez pasada fueron a un acto de inauguración de la ruta de Junín, por ejemplo, fueron 4 funcionarios en 3 helicópteros. O sea, el kirchnerismo tiene una concepción del Estado como si fueran, vuelvo a decir, jeques árabes, como si fueran sultanes de un país, de los Emiratos Árabes, y pueden usar y hacer de los recursos como quieran. Por supuesto, el presidente de la Cámara tiene acceso, digamos, a fondos que son del Congreso, que son de todos los argentinos, fondos que son para uso, digamos, protocolar, institucional y demás, pero de ahí a hacer un abuso del uso de los recursos, digamos, hay una diferencia enorme, y son ellos, digamos, quienes tienen que rendir cuenta, y que la justicia en este caso también pedir explicaciones. Sí, bueno, esperemos que alguien se inquiete por esto. A mí, en verdad, está claro que para tener a determinadas personalidades, para que vengan a la Argentina, alguien tiene que sponsorearlo, ¿no? Recuerdo que luego de la caída de la convertibilidad, vino en muchas oportunidades Felipe González a la Argentina, daba charlas ante empresarios y demás. Yo durante mucho tiempo me pregunté cómo funcionaba eso, hasta que descubrí que el que bancaba todo eso era Slim, el dueño de Claro, entre otros grupos, ¿no? Siempre paga algo de eso, y hay un negocio en el mundo para expresidentes, expremieres exitosos, digamos, o con lustre, o como se le quiera llamar. Y en este caso, yo la verdad que cuando Pagni tira esos datos, los tomo, les doy valor, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde salen $230.000 para sentarse a compartir un almuerzo y sacarse una foto con Clinton? Que por otro lado es casi una chiquilinada política, porque ¿cuál es la influencia de Clinton en la construcción de una figura política en la Argentina de hoy, ¿no? Sí, por supuesto, lo primero que hacías referencia, digamos, se trataba de un privado que
tiene la libertad, digamos, de hacer con sus recursos lo que quiera. No pasa lo mismo con un funcionario público, digamos, y sobre todo cuando los funcionarios públicos tenemos la obligación de demostrar primero cuáles son nuestros ingresos, cómo los gastamos, de dónde proviene nuestro dinero y sobre todo los que administran fondos públicos tienen la obligación de rendir cuentas. En este caso, digamos, Massa va a tener que explicar de dónde salió ese dinero, pero vuelvo a repetir, digamos, más allá de esto, que después en todo caso es la justicia la que termina, tenemos que ir al principio, que es la concepción, digamos, de que no son empleados públicos, que no son funcionarios que tienen que administrar los recursos y todo, sino que muchas se consideran una casta privilegiada, donde claro. prácticamente uno, o sea, tiene la concepción del Estado como si fueran jeques árabes, donde el pueblo está al servicio, digamos, de sus intereses, está al servicio de sus antojos y de sus despilfarros, porque, a ver, esto lo hemos visto en varias otras oportunidades. Recordemos cuando Cristina se mandaba a buscar los diarios impresos a Capital Federal para llevárselos, digamos, a Río Gallegos, digamos, los gastos desmedidos que hay con el uso, digamos, de las flotas de aviones o helicópteros del Estado, gastos de reestructuración digamos, y mejoras que se han hecho en oficinas públicas, pero para uso privado, ¿no? Para brindar un mejor servicio. Pero forma también, además de esto, paralelamente, el gasto desmedido que hay en ministerios, estructuras, secretarías, direcciones nacionales, provinciales, municipales, digamos, cuando uno se pone a ver y a peinar toda la erogación de gastos que hay en el Estado, es indiscriminado. Se habla también, incluso, digamos, por ejemplo, cuando se les castiga o se les critica a los diputados, digamos, por el sueldo, ¿no? Y después se saca una cuenta que es cuánto sale cada diputado en Argentina. En realidad, el costo del diputado en sí, si uno asumiera el sueldo que tiene y los 4 o 5 empleados que debería tener, como tienen la mayoría, el tema que después vos, digamos, no sería mucho en términos de gasto público. Pero cuando vos te fijas que hay miles de personas trabajando en el Congreso o cobrando un cheque de Congreso como si fueran, digamos, empleados, y en realidad son capas geológicas de empleados públicos que van quedando gestión tras gestión y no cumplen ninguna función. Cuando vos ves que en la biblioteca del Congreso tenés 2.000, creo son 2.000 o 3.000 empleados o cargos adjudicados, es decir, en una biblioteca, tanta gente va a una biblioteca a leer libros, necesitas tanta cantidad de gente para atenderlos, digamos, y ahí ves que, digamos, si no hay una responsabilidad en el uso de los recursos, más allá del viaje digamos, que Massa tendrá que rendir cuenta de dónde sacó, cómo lo gastó y por qué y cuál fue el interés, digamos, de participar digamos, cuál fue la importancia pública para el Bueno, Estado. yo te voy a dar un dato. Mientras estamos conversando, estoy mirando la cuenta de Twitter de la Fundación Clinton. No hay ningún registro de la reunión con Massa, ningún registro. Hay un registro muy datado de una cantidad de actividades del propio Clinton, algunas de ellas justamente de la misma semana, pero no hay ningún registro en ninguna de las redes sociales de la Fundación Clinton de la reunión con Massa. Es decir, evidentemente fue una estricta cuestión de negocios. Solo fue eso. Bueno, Luciano, te agradezco, que tengas una buena jornada. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, Luciano Bugallo, diputado provincial, fue el único que levantó un poquito la voz, dijo yo quiero ahí, pero bueno.